Tienes que te amo y no te he podido ver. Y solo me toca darte gracias, solo me toca hacerte. Buenas noches, amada iglesia, sean bienvenidos nuevamente a este lugar. Hemos venido contentos, vengo acalorado, pero de verdad contento de poder servir al Señor. Que somos Centro Estudio Internacional de Estudios Bíblicos, que hacemos estudiar la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo, no nos saltamos. Y hoy estamos en el libro de Ezequiel capítulo 22, así hasta terminar la Biblia. Y vas a encontrar que en cada capítulo es Dios hablando a tu vida. Es Dios que trae un mensaje y nosotros como sus hijos vamos a abrir nuestro corazón. Nuestras enseñanzas no tienen dedicatoria para nadie en particular. No escribimos pensando en alguien X en particular. De hecho escribimos mucho antes de que nos paremos acá. Así que siéntase a gusto, siéntase dichoso de poder formar parte de esta familia porque Dios lo ha traído con lazos de amor y porque quiere hablar a su vida. No es al que está a tu lado. Es a ti que te quiere hablar. Entonces vamos a ponernos en manos de Él porque su casa será llamada casa de oración. Vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo para que el Señor nos hable. Inclinen su rostro, cierren sus ojitos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Padre, tú nos has juntado de varias partes, Señor, de diferentes ciudades y nos has traído a este lugar, Señor, y lo hiciste con lazos de amor. En medio del afán, Señor, en medio de las pruebas, del dolor, de la dificultad que podemos estar atravesando, Señor, nos hemos tomado un tiempo para venir a buscar. Hemos dicho sí a ese llamado que viene de ti. Y hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos una sola cosa, que hables a nuestra vida, que sea tu palabra, Señor, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos espirituales y que nosotros podamos recibir tu palabra en mansedumbre, porque tú no obras, Señor, en la ira, en la contienda. Por eso nos ponemos de acuerdo, Señor. Dejamos todo el peso que asedia, Señor, y nos presentamos delante de ti humildes, Señor, reconociendo que te necesitamos, que tú eres Dios. Y hemos venido, Señor, con gozo y contentos a este lugar, sabiendo que tú estás aquí. Porque lo demás no importa, Señor, la decoración, lo que hace grande este lugar es tu presencia. Y rogamos por ella, Señor, que tú te quedes con nosotros y nos hable. Tu pueblo dice amén. Muy bien, listos, abramos nuestra Biblia, Ezequiel capítulo 22. Vamos a leer verdades. La verdad no está muy agradable, pero a veces necesitamos que nos digan las verdades a la cara. Y hoy es un día así, que Dios te dice, esto eres tú, así, con punto y coma. Entonces, Ezequiel 22:1, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, tú hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Y subraya esto, mi hermano: te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia,
que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. Estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo Jehová he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Vamos a quedar en estos 16 versículos y continuaremos después. Ezequiel, recuerden, es un señor, es un profeta, es un pastor que no tiene iglesia y que fue exiliado también. Es un hombre que se fue cautivo a Babilonia y Dios le dio mucha revelación. Y hemos aprendido cuánto con Ezequiel, de ese hombre que está viendo cosas que aún no han sucedido y que su mensaje realmente no es grato y no lo quieren escuchar. Como no escucharon a Jeremías, como no escucharon a Daniel, pues tampoco a Ezequiel no lo quieren escuchar, porque él está diciendo al pueblo que se conviertan, que se vuelvan a Dios, que él va a ser amplio en perdonarlos. Pero también en medio de la ciudad hay gente que les dice lo contrario. Hay profetas que te dicen jamás vamos a caer. Jerusalén es la nación santa de Dios. Nosotros no al final nos vamos a levantar y vamos a volver a levantarnos y seremos esa nación que siempre hemos sido. Entonces hoy en este capítulo, si tú recuerdas, en el capítulo 20 venimos viendo el proceder de Dios, de lo que Él hizo con su pueblo, de lo paciente que fue con ellos, de cómo buscó las formas y la esperanza que tenía de que este pueblo se volviera a Él. Y lo hizo desde que lo sacó de Egipto, de un pueblo rebelde. Igualito Dios lo fue acompañando, fue teniendo misericordia, vio en la nueva generación que iba y dijo, esto sí, esto van a hacer. Pero aprendimos que sus ojos se les desviaron, se volvieron locos ante el mundo, ante la seducción que había y volvieron a hacer. En el 21 Dios te dice entonces mi espada está afilada, viene un juicio. Y hoy en el 22 lo que nos está describiendo es por qué, las razones por las cuales llegó a ese momento o va a llegar a ese momento, a de ser consumidos. Entonces nosotros en nuestro andar vamos a tener estas cosas y vamos a hacernos preguntas y vamos a tener que ser capaces de respondernos a ello. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Qué dicen los demás de nosotros? ¿Y qué es lo que realmente somos? Dios en este capítulo describe qué es realmente su pueblo, en lo que se han convertido y en lo que Él tenía para ellos y cómo los miraba, cómo los levantó como un especial tesoro. Pero todo esto ya quedó solamente en el pasado. Remontarnos a la historia de lo que fue David, lo que él hizo, cómo amó a Dios, gente como Josías, pero los que quedaran ya no se acercaron más a Dios. Lo que acabamos de leer dice que se olvidaron de él. Entonces Dios ya no estaba. ¿Cómo se veían ellos a sí mismos? Se veían como una ciudad santa, la ciudad santa de Dios, confiada en el poder, en la fuerza y en la astucia que había en su corazón, de lo que habían logrado, de lo que tenían, de cómo estaban. Se volvieron tan arrogantes que en creer que no iban a caer, que Dios tendría misericordia y seguramente los salvaría nuevamente. Porque como seres humanos nosotros tratamos de justificar nuestras acciones. Y este pueblo se veía a sí mismo también como una gente luchadora. En medio de que estaban siendo cautivos, entonces buscaron formas de cómo salir adelante. Pero esas formas no eran las que a Dios le agradaban, sino eran las formas que yo pensaba, formas en que yo podía salir adelante. Y no les importó pasar por encima de quien fuera. Y ahí estaban papás, mamás, ahí estaban los extranjeros, ahí estaban los pobres, los menesterosos, quien fuera, pasaron por encima de todo el mundo. Y empezaron a hacer lo que ellos quisieron, empezaron a tener sus ídolos, empezaron a buscar, a decir que sí, somos cristianos, buscamos de Dios, pero tenemos aquel montón de cosas que a Dios no le agradan. Y entonces tenían ídolos y tenían un montón de cosas que vemos que Dios les recriminaba y les decía, no puedes seguirme así. Si de verdad decidiste seguirme, pues debes hacerlo como yo decido, como Dios debe ser adorado, como Él quiere ser adorado, no como yo pretendo adorarlo. Entonces muchas veces estamos errados porque el concepto que yo puedo tener de mí mismo, pero Dios también te describe y dijo, para mí, hijo, tú eres esto. Y lo que leemos de lo que Dios está diciendo no es algo que yo quiero escuchar, pero es el concepto que ya tenía Dios de su pueblo,
de su nación, de aquella ciudad hermosa, de donde los había introducido, esa tierra que fluía leche y miel. Hoy describimos algo totalmente diferente. Proverbios 14 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros podemos estar muy errados en nuestros razonamientos y creer que nos las sabemos todas, que las podemos todas, pero ante los ojos de Dios estamos totalmente mal. Como dice esta palabra, nos vamos a degradar totalmente de lo que Dios quiere que seamos, porque las acciones que nosotros hacemos son las que nos definen y dan testimonio de lo que realmente somos. No es lo que yo digo, porque podemos hablar bonito, con elocuencia, podemos decir muchas cosas, pero ¿qué concepto de verdad tienen los vecinos de ti, tus compañeros de trabajo, la gente con la que te rodeas, y sobre todo qué concepto tiene Dios de ti? Porque aquí te dice: esto eres tú. Entonces tú te vas a presentar delante de la presencia de Dios y va a haber un hijo: no te conozco, te va a decir. Eso debe ser importante en mi vida, que Dios me reconozca como un hijo, que cuando yo me acerque a Él vea en mí todas las condiciones de un pecador, pero que se arrepintió y no siguió en lo mismo, que al contrario decidió entregarle su vida y caminar con Él y aferrarse a su palabra, venga lo que se venga, los momentos, las dificultades, los procesos, pero aferrado a tu Señor, a lo que tú crees, a tu fe. Y eso te va a llevar a esa persona que Dios siempre quiso que fuera, a esa persona maravillosa que Dios quiere que nosotros seamos. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros nos acerquemos a Él, dice, con confianza. Pero con el paso de los años, a este pueblo, y al igual que nosotros, se le olvidó cómo debían honrar a Dios y se remontaban al pasado, a lo que hicieron las otras personas, aquellos grandes personajes de la Biblia, como hoy nosotros a veces nos queremos escudar en lo que hacen los demás, en el pastor, en aquella persona que sí ora, que sí intercede. Entonces debemos nosotros también actuar. Hoy Dios describe a su pueblo y le dice: esto es lo que tú eres, una nación que de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y eso fue en contra de ti mismo, porque notemos eso, es en contra de nosotros mismos nuestras acciones. Eso nos marcan y nos dicen en lo que nos va a acontecer. Lo que ellos hicieron, las acciones fueron en contra de ellos mismos. Entonces Dios describe a una nación y dice que tiene desprecio por la ley de Dios, una nación que está llena de idolatría, una nación que está llena de asesinato y le llama derramadora de sangre. Una nación que es cruel contra el prójimo y contra el inocente, que no te importa, que hay maltrato a los extranjeros. Una nación que está llena de calumnias, que está lleno de pecados sexuales y soborno y extorsión. Y a eso llegaron a ser conocidos como esa sociedad. Porque la maldad del hombre no tiene límite. Y un ser humano que no tiene a Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y por eso a mí no me sorprende tantas cosas. Te duele, pero no me sorprende, porque yo sé que la maldad del hombre no tiene límites. Si eres capaz de hacer cualquier cosa, si no tienes temor de Dios en tu corazón, vas a hacer y pasar por encima de quien sea. Y eso fue lo que pasó con este pueblo, con la nación que Dios tanto amaba. Vivir una vida sin ley, sin escuchar de Dios, sin tomarme el tiempo de acercarme a Él, me vuelve un ser despreciable, al punto de decir que yo no lo necesito. Dice Salmos 10:2: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tu juicio los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido, acecha en oculto, como el león desde su cueva acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Dios no puede ser burlado y nosotros
en nuestra mente creemos que podemos engañarlo y podemos tener este estilo de vida así, pero se les olvidó que Dios lo estaba viendo y que Dios realmente estaba indignado. Y a Ezequiel le decía: hoy sí, juzga a este pueblo y diles todo en lo que se han convertido, pero no es lo que Dios quiso que fueran. Por eso, mis hermanos, cuando la maldad inunda nuestro corazón, ya Dios no está en nuestros pensamientos, ya no está en nuestros caminos, y lo que detiene al hombre es eso, es Dios, es el temor que hay en nosotros. Pero la maldad del ser humano no tiene límite. Entonces, por más que yo me defina de una forma y me justifique, debemos de tener claro esto, no engañarnos a nosotros mismos, porque Él no puede ser burlado. Dios sabe todas las cosas y Dios estaba viendo el proceder de cada persona, de cada uno de aquellos que Dios había llamado y que había enviado a sus profetas a darle este mensaje. De Jesús daban testimonio y Jesús les preguntaba: ¿qué dice la gente que yo soy? Los discípulos le decían: unos dicen que tú eres uno de los profetas, otros dicen que eres Juan el Bautista. Luego le preguntó a Pedro: ¿y tú, Pedro, qué dices que soy? Tú eres el Hijo de Dios. Y en la transfiguración, o cuando Jesús en el bautismo recibió el Espíritu Santo, daba testimonio también y decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Igual le pasó a Pablo. Pablo llegó a un lugar de Éfeso, él llegó y empezó a predicar. No habían recibido el Espíritu Santo, ahí recibieron el Espíritu Santo. Y unas personas vieron eso y empezaron a decir: wow, qué increíble, cómo funciona esto. ¿Esto es magia o qué? Entonces habían 7 hijos de uno que se llamaba Seba y ellos vieron eso también. Ellos vieron y quisieron hacer lo mismo. Que el Espíritu les dijo, ese espíritu inmundo que también conoce a Dios y se sujeta, les dijo: yo conozco de Jesús y sé quién es Pablo, pero a ustedes, ¿quiénes son? No los conozco. Entonces, y los atacaron, ese espíritu inmundo los atacaron y se fueron desnudos. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque el Espíritu, mis hermanos, como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por más que hagamos, que digamos, por los que nos vistamos, el Espíritu que mora dentro de nosotros es el que da testimonio. Entonces Dios no puede ser burlado, no podemos engañarlo. ¿Quién realmente soy? La Biblia me dice que no tenga un concepto más alto que el que deba tener, que sea humilde, y que el que quiera ser mayor que sirva. Entonces, ¿quién realmente soy? Deberíamos remitirnos a las palabras que decía Pablo: soy el primero de los pecadores, al que Dios llamó no por bueno, no porque tenga cualidades o atributos que otros quisieran copiar, sino por vil, por necio y por lo más malo. A ese escogió Dios, y así en esa condición tomó a esa persona, lo restauró, le dio valor y le dio sentido y razón de ser a mi vida. Entonces eres un hijo de Dios, alguien que quiere ser fiel a su llamado, y a través de ese proceso, a través de caminar en Él, de conocerle, entonces tú vas formándote y vas entendiendo qué quiere Dios de tu vida y cómo quiere ser adorado y cómo puedo acercarme a Él. Pero en mi justicia y creer que mis acciones, que yo soy bueno y que Dios no me ve, más bien me degrada y me aleja totalmente de Dios. Entonces, una nación que quiere brillar, que quiere ser vista a los ojos de Dios como de verdad su pueblo, dice Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Llevémoslo esto a la actualidad, llevémoslo a Honduras y mirémonos nosotros en la nación en la que vivimos, porque el mensaje también es para nosotros. Por ejemplo, Honduras, algunos datos que tenemos en cuanto a corrupción pública, yo te hablo de nuestro país, de Honduras, y se mantiene en una calificación de 23. Esto es de 0 a 100. Lo que pasa es que entre más te acercas al 0 es que eres peor calificada. En cuanto a los índices de impunidad, el 87% de los homicidios quedaron en la impunidad en el 2022. Entonces hacen, deshacen y no pasa nada. Todo bien, derramamos sangre, te lavas las manos y vos estás muy bien. Te va muy bien, no te falta nada, pero Dios lo está viendo. Y eso pasaba con Jerusalén, con esta nación. Así se degradaron totalmente y empezaron a amarse a ellos mismos y a justificar sus acciones y a derramar sangre inocente. En cuanto a ingresos y desempleo, los ingresos por hogar de una persona en Honduras realmente están en condiciones de pobreza. Y en pobreza extrema, un ingreso en total del hogar, hablo de la mujer y de
del esposo, que cuando los dos salen a trabajar, aquellos que viven, que es el mayor porcentaje que viven en pobreza extrema, tienen un ingreso de 3.383 lempiras para vivir en un mes. Los que están en pobreza relativa tienen un ingreso de 8.602 y los no pobres tienen un ingreso de 16.319. Y vos sabés, el promedio de personas en un hogar, los hondureños tenemos hijos, entonces eso no se les hace difícil. Entre 4 paramos. Aquí en el C nos han dejado reproducirse. Aquí yo veo cada otro bebé y otro bebé. Entonces, índices de desempleo en todo esto también. Habitantes aproximadamente ya estamos pegando a los 10 millones. De esos 10 millones, la población económicamente activa es un 4.673.000. Desempleados, 3.132.000. Subempleados 2.468.000 y desocupados 840. Estos que están ahí como Abraham pensando qué hacer con su vida. De esta población económicamente activa, de esos 4 millones que laboran, ponerle que aproximadamente 2 millones cotizan el seguro social y están aportando aproximadamente 400 lempiras, si no es que más. Eso te haría una aportación mensual de 4.800. Aportarías para que tuvieras un derecho a salud, a jubilación, a pensión. En números, si lo multiplicamos, tendríamos 9.600 millones de lempiras en solo esa aportación. Una ciudad como nosotros, La Ceiba, pues ni siquiera tiene un local, no tiene, la gente que se enferma, pues no tiene dónde ir, porque actualmente no hay seguro social, hay un problema, se están peleando, entonces ahí hay sangre que se está derramando, que no tiene medicina, que no tiene un lugar donde ir, que si no tienes un seguro colectivo privado, entonces te morís, porque tenés que ir con el ojo de fuera, con una tipa de fuera, para que te hagan caso. De esos 4 millones, agarras 2 millones y que ellos coticen y que estén pagando 9.600 millones y no eres capaz de poner una instalación. ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con ese dinero? Entonces, cuando tú ves esto, cuando vemos datos así, está lo que Ezequiel 22:6 dice. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. O sea, los gobernantes abusan de ese poder. Imagínense, esa gente es la que nosotros tenemos para procurar. Ahora, ¿qué hace la población? Porque nosotros podemos excusar de ellos y decir, sí, que por esta gente es que nos salimos adelante, que nos tiene reventados. Pero Dios no se quedó ahí, no solo fue a los príncipes, no solo fue a los gobernantes, sino que empezó a ver la población en general a causa de ello. Y Dios nos dice, no seas vencido de lo mal, sino vence con el bien el mal. Entonces, estos roban, entonces yo voy a robar. Eso es lo que empezaron a decir. Si estos también están transando, entonces yo también tengo que buscar la forma de hacerlo. Entonces yo voy a ir por encima de todos. ¿Y sabes qué empezaron a hacer? Empezaron a ser desleales con sus esposas. Empezaron a meterse con las mujeres de otros, a cometer adulterio, a cometer con fornicación. Te vas a Corintios capítulo 5 y ¿qué dijo Corintios? Ya se oye. No era Román Topollillo, sino que era que ya había un bárbaro que estaba ahí, que se estaba metiendo con la esposa de su papá y nadie decía nada, se quedaban callados y esto estaba pasando acá también. Entonces, cuánto adulterio, cuánta fornicación, cuántas mentiras, cuántas calumnias, decía el Señor, para mi propio beneficio, derramando sangre, no importa que le vaya mal, ahí fregado, que se muera. Y entonces todo eso provocó todo este acontecimiento, esto que dice el Señor. Entonces nosotros, mis hermanos, no podemos caer en lo mismo. No pueden controlar nuestras acciones porque toda la población forma parte de los ladrones, de los que maltratan a los padres. Imagínate tu viejito, esa persona que te dedicó todo el tiempo de tu vida. Y tú lo ves, ay, que mi papá ya está viejito, mucho molesta, ya, y lo vas a tirar a un asilo. O ni siquiera es capaz de visitarlo, decirle, viejito, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? De no valorar lo que hizo por tu vida y lo ves como un estorbo, como una carga. Y eso es lo que estaba pasando. La gente se volvió tan cruel que aún a sus propios papás no los amaban. No amaban a su esposa, no amaban a sus hijos, no amaban al extranjero, más bien lo venían, a este gringo le voy a bajar $200. Entonces Dios miraba todas esas cosas y dijo, ¿qué? Y vos sabés lo que le dolía a Dios, lo que estaba viendo, lo que Él había creado, su creación, para lo que los había llamado y en lo que se habían convertido, y creyendo que yo estoy bien, que estoy haciendo las cosas bien, o justificándome en los actos de otro.
diciéndose, pero es que estos son más malos, es que no te sirve decir, es que los demás son más malos, porque Dios es una relación personal contigo. Dios quiere que tú seas bueno, que tú lo agrades a Él. Tú no puedes cambiar la vida de las demás personas, tú no puedes decir, no, es que Señor, que cambie esta persona, porque el cambio comienza con nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos que amar, porque cuando nosotros nos olvidamos totalmente de Dios, va a pasar esto que dice la palabra, Ezequiel 22:16, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Mi hermano, ¿qué es degradado? Es reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo. Entonces, el mayor culpable de la situación en la que tú te encuentras o estás enfrentando eres tú mismo. Te has degradado, dice el Señor, de la persona que yo formé, que yo siempre vi, y te has vuelto nada, te has vuelto un ser despreciable, que ya no quiero ni verte ni platicar contigo, porque estás lleno de inmundicia, estás lleno de maldad y ni siquiera te has arrepentido, no has buscado la forma de volverte de estos caminos, porque por eso estaba Ezequiel, estaba Jeremías, estaba Daniel, les hablaba y les seguía buscando, porque así es Dios, es bueno, es amplio en perdonar, pero no podemos escudarnos en lo que hacen los demás. Debemos vivir nuestra realidad, debemos vivir con pasión este llamado que hemos cada uno de nosotros aceptado, y hacerlo con compromiso, con dedicación, dando lo mejor de nosotros para el Señor. Aunque nos equivoquemos, aunque sea difícil, debemos levantarnos y procurar con todo nuestro ser ser aceptos delante de Dios, porque si no me voy a degradar, voy a continuar herido, disuelto, me voy a romper, voy a vivir afligido, contaminado, envilecido y humillado, y probablemente en un momento de nuestra vida así nos encontremos nosotros, porque nos hemos degradado a tal punto que ya ni tenemos amor ni por nosotros mismos, nos sentimos tan miserables pero no hacemos nada por cambiarlo. Dice Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿por qué seguir degradándonos de esta forma? ¿Y por qué no volvernos al plan que Dios tiene para nosotros? Y a través del libro de Ezequiel, en este capítulo, Dios le recordaba eso a su pueblo. De mira, o sea, examínate a ti mismo y ven la condición en la que estás. Porque eso no es lo que yo tenía para ti. Pero has llegado a esta condición y es el momento que te levantes, que despiertes y entiendas esto, porque si no, continuamos leyendo lo que dice Ezequiel 22:17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo los reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta la plata, el bronce, el hierro, el plomo y el estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos. Así los juntaré en mi furor y en mi ira, y los pondré ahí y los fundiré. Yo los juntaré y soplaré sobre vosotros el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo soy Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata la presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio.
y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. A causa de esto, dice el Señor, de degradarte a este punto, te has convertido y hoy eres escoria. Yo leo otras versiones y cuando lees esto dice, eres basura. Y vos lees esto y te da duro. Y dices, basura yo, pero si yo soy bueno, ¿cómo? Pero Dios dice, te has convertido en basura. Porque recordad, te olvidaste de mí y empezaste a hacer tu vida como bien te plació. Y hoy es que estás degradado, destruido, amargado, lleno de odio, lleno de rencor, te volviste basura. Y andas buscándole echarle la culpa a todo mundo, porque todo mundo tiene la culpa de tus malas decisiones, de tus acciones, y no eres capaz de verte a ti y de decir, me merezco lo que me está pasando, me merezco esta condición, y hoy sí me merezco que me llames basura, porque en realidad sí lo he sido. Entonces, cuando Dios dice allí, te has convertido en escoria, bueno, mis hermanos, significa te has convertido en basura. Dios no nos creó para ello, y lo compara y hace esta alegoría de la plata o el oro, de ese metal precioso, pero para que lleguemos a ese nivel de ese metal o de esa persona que Dios quiere que seas, entonces hay que pasar por un proceso. Cuando Dios dice a su pueblo y empieza a decirle, te has convertido en escoria, yo quise que fueras ese metal precioso, hermoso, y ahora estás en esta condición, es porque tienes exceso de bronce, que es una de las partículas que está en la plata y que tiene que ser sometida a ese proceso. Entonces, ¿qué es el bronce, mis hermanos? El bronce es la aleación entre ciertos porcentajes de cobre y estaño u otros metales. Entonces es la suma de dos elementos. Cuando tenemos mucha escoria, como el bronce, es porque queremos servir a dos señores y no podemos. Entonces el pueblo pretendía seguir a Dios, pero tenían ídolos, estaban en fornicación, estaban en unas mezclas que no se puede, que Dios no le agrada. Había un proceso de purificación en el hierro. Tiene la peculiaridad que el hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, y el hierro es un metal fuerte, resistente, y en esta simbología el hierro representa pues también tu carácter, tu personalidad, pero como es abundante, entonces vas a ser permeado por las diferentes personas que había en esa época. Y entonces ahí estaban los falsos profetas y estaban vos, mira hermano, ¿para qué haces? Vos pareces papo haciendo las cosas bien, mejor pagarle un soborno, ahí ya estuvo. Eso lo que hizo fue que oxidó su corazón, y oxidó el corazón en una forma que dijo, si es verdad, tenés razón, no, ¿para qué? Tantos años que llevo luchando yo con este proceso, haciendo las cosas bien y nada, y dos mordiditas y listo. Y el plomo tiene la peculiaridad que es un metal de los más pesados que hay, y algunos de nosotros estamos llenos de ello también, y nos impide avanzar por el peso que llevamos, porque nosotros queremos acercarnos a Dios, pero no queremos dejar un montón de cosas, no queremos dejar la amante, queremos dejar aquel montón de chunches, queremos llevar todo, y ese peso no te deja avanzar, y entonces todo eso hacía que ese exceso de escoria pues degradara a esa persona, y así nos degradamos nosotros, que la única forma de purificarnos era a través de ese proceso de fundición. ¿Por qué? Porque así quita todas las imperfecciones para poder ser un instrumento de uso honroso. Era la única manera, y mira que era una alternativa de Dios, y tú lo lees y dices, juela, pero en realidad era la última opción de sacar algo, porque a veces uno dice, pero ni licuado se hace algo bueno aquí, pero dentro de ese proceso hay que quitar todo esto, porque de lo contrario no vas a brillar, vas a seguir ahí postrado, degradado y siendo escoria, y Dios no te hizo para ello. Por eso le dice, tú no eres una tierra limpia, no te engañes. Y es que nosotros para eso somos buenos, y más si teníamos a los falsos profetas, porque allí estaban, y dice que ellos se conjuraron, o sea que se pusieron de acuerdo en, bueno, el mensaje que les vamos a llevar al pueblo es este, y todos empezaron a hablarle de parte de Dios,
Pero dice, Dios no les había hablado. Y era lo que el pueblo quería escuchar. Ese es el ser humano. Imagínate, la gente quiere que lo agrademos, quiere escuchar cosas bonitas. Y cuando yo te vengo a decir, eres basura, imagínate, ¿cómo lo vas a recibir? Pero es que eso es que dice la Biblia. No dice que eres un campeón. Dice, eres basura. Y ahí nadie va a decir amén. Pero la Biblia me está diciendo aquí que en eso me había convertido. Y ese no es un mensaje fácil. No es un mensaje agradable. Pero era el mensaje que venía de parte de Dios. Imagínate por eso a Ezequiel lo que querés agarrarlo pedradas. Y este que se cree para decirme que yo soy basura. Dice que se conjuraron en devorar las almas. Y eso lo hace Satanás. Él es el devorador. Dice que está como león rugiente. Bueno, así se conjuraron ellos. Se volvieron, ¿saben qué? Mercaderes de la fe. Y no como nos dice la Biblia, que somos colaboradores. Entonces Dios se va y le dice, no, esos no eran de mí, no eran parte de mí. Yo no los envié, yo no les dije que hablaran. Y ustedes los quisieron escuchar antes que a Ezequiel, porque el mensaje de Ezequiel no era grato, pero era de parte de Dios. Y ellos le decían, ustedes no van a caer, Nabucodonosor no va a poder con ustedes. Por eso ustedes derramaron sangre inocente y dejaron un montón de gente viuda, porque les dijeron, vayan a la guerra, que Dios está con nosotros y Él va a pelear por nosotros. Y Dios ya no estaba allí. Yo a los pastores los puse para eso, para que enseñaran, para que guiaran al pueblo a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y ellos ya no hacían eso. Al contrario, les decían otras cosas, les enseñaban a hacer lo malo también. Y les decían cosas que a Dios no le agradaban. Y hicieron de ellos que se perdieran totalmente. Y hoy es lo que nos enfrentamos nosotros. Hay gente como Maldonado, Cash Luna. Ellos dicen que Dios existe para que tú seas rico. Ese es su mensaje. Joel Osteen, Dios existe para que tú tengas una buena autoestima, para que te quieras. Activadores como Daniel Javid dicen que Dios existe para que tú tengas éxito y tú te superes a ti mismo. Y mensajes así que nos llenan y tal vez nos emocionan. Y en medio de todo esto, finalmente, Dios le dice a su pueblo, terminemos Ezequiel 22:30, búsquelo en su Biblia, y dice, en medio de esta degradación, de esta contaminación, de este relajo que había, dice el Señor, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Imagínate, Dios está viendo y está describiendo cómo se ha degradado su pueblo, y lo que se han vuelto y en lo que se han convertido. Y en medio de todo eso, dice que su última acción fue buscar en medio de todos ellos a una persona que hiciera las cosas bien, a uno que se parara en la brecha y dijera, Señor, perdóname por lo que he hecho. Y sabes que no encontró a ninguno. Uno que diga, porque lo que Dios anda buscando es eso, hallará fe en la tierra. Alguien que le crea a Él y que sea capaz de salir de esa condición donde has caído, porque nos hemos degradado. Y le pasó a Jeremías. Jeremías fue y Dios le dijo lo mismo, busca a alguien en Jerusalén, busca a uno. Y ese fue desde los ancianos, se fue desde a los más adultos, se fue a las gobernantes, y ninguno tampoco lo quiso escuchar, nadie. Por eso dice Romanos 3:10, cuando nosotros creemos que somos buenos, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mi hermano, leemos esto y honestamente yo estaba muy quebrantado cuando leía esto, y porque en medio de una nación como la de nosotros, como Honduras, yo te lo quise comparar con lo que Dios describía a su nación, a Jerusalén, y no estamos lejos. Tenemos las mismas cosas, los mismos pecados, nos hemos ido corrompiendo de la misma manera, y Dios hoy en su palabra nos dice que nos hemos degradado mucho, pero en medio de todo eso dice que Él anda buscando uno. Y yo espero que tú tengas el tiempo y te lo tomes para darte cuenta que somos malos y que Dios siempre ha sido bueno, porque en medio de una nación como Sodoma y Gomorra, donde también Dios tenía un hijo, tenía a Abraham, y Abraham sí tenía misericordia, sí tenía amor, y él empezó a interceder por Sodoma, y le empezó a hablar con su Señor, le empezó a decir, Señor, pero los vas a destruir, ¿qué tal que hayan 50 justos ahí, Señor? No Abraham,
Si hay 50 justos, yo no los voy a destruir. Señor, pero si solo son 45, tampoco habrán. 40, Señor. 30, 20, 10, Señor. No los voy a destruir. Pero sabes que en Sodoma tampoco encontró ninguno. Moisés iba caminando con una multitud que eran más de 700,000 personas. Y este pueblo era duro y obstinado de corazón. Era un pueblo rebelde. Y Dios dijo, ¿sabes qué, Moisés? Voy a hacer otra creación. Ya no puedo con él. ¿Sabes qué le dijo Moisés a Dios? Destruirlos o basuras. ¿Sabes qué le dijo Moisés? No, Señor. ¿Qué van a pensar? El pueblo de Egipto, donde los sacaste, ¿qué van a decir de ti? Que los sacaste para destruirlos en el desierto. Tené misericordia. No los destruyas. Tenés a gente como David, que hizo una de sus peores planchadas. Y Dios le dijo, David, ¿qué quieres que te haga? Escoge, te van 7 años de hambre, que salgas huyendo o que haya una matanza. Mejor es caer en tus manos que en las manos del hombre, Señor. Y empezó a morir mucha gente. Y David dijo, empezó a interceder y dijo, Señor, yo pequé, yo fui el que lo hice mal. ¿Por qué se están muriendo? Ten misericordia. Y Dios cesó la mortandad. Son gente que sentía, gente que amaba a Dios, gente que entendía su condición. Sabían que eran malos, sabían que Dios fue el bueno. Abraham era un anciano que ya estaba sin saber qué hacer con su vida, errante. Y Dios le llamó, Dios fue a buscarlo y le dijo, yo te haré multitud. Serás con tu generación será como las estrellas. No tenía condiciones, su esposa era estéril, pero decidió creerle a Dios. Dios fue el bueno en la vida de Abraham, pero tenía la fe. Y hoy Ezequiel 22 me dice que Dios buscó entre todos y no halló ninguno. Asegúrate que Dios hoy encuentre a uno. Encuentre en ti un hijo. Encuentre en ti una persona que reconoce su condición, que sabe que es un pecador y que está degradado y que se ha convertido en escoria. Porque cuando tú haces eso, cuando tú de verdad reconoces, Dios lo que te dice aquí en su palabra es que no te va a destruir, es que te va a restaurar y que la gloria postrera será mayor que la primera. Ese es el Dios que servimos nosotros. A ese es el Dios que glorificamos. ¿Por los méritos de quién? Los míos. Ninguno. Por los de Jesús, lo que Él hizo en esa cruz. Él pagó el precio. Y por eso dice Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí. Ese mediador no encontró en esa generación, y que tal vez no lo encuentre en nosotros, lo encontró en Jesús. Y Él es el mediador entre todos nosotros. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él ve al Hijo y Él intercede por nosotros. Dice, Él está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. ¿Qué te parece si oramos para que sea Dios aprobándonos? Señor Jesús, gracias. Gracias por tanto amor. Padre, hoy me recordaste mi condición de pecador, Señor, que no soy bueno, que he ido por el mundo, Señor, y me he degradado. Me he vuelto miserable, me he envanecido, Señor. Me he llenado de pecado, de odio, de resentimiento, de rencor. Y mi corazón, Señor, está roto. La vida, Señor, me ha tratado mal y me ha enseñado a pelear, a luchar, a querer pasar por encima de los demás. Pero hoy, Señor, tal como buscaste en esa nación, Señor, y no había nadie que reconociera que tú eres Dios. No había nadie, Señor, que fuera capaz de humillarse y entender y reconocer que somos malos. Pero hoy, Señor Jesús, aquí está tu pueblo. Y hoy reconocemos, Señor, tu grandeza. Reconocemos, Señor, tu majestad. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios y que no somos nada sin ti. Y hoy, Señor, nos queremos parar sobre la brecha.
Mi hermano, si ese es tu deseo de verdad, yo te pido que te pongas de pie. Si quieres pararte sobre la brecha y decirle al Señor que aquí estás tú, que tú lo reconoces. Señor Jesús, mira a todos tus hijos. Padre, en esa ciudad no encontraste a ninguno, pero hoy encuentras, Señor, a muchos que nos postramos delante de ti, Señor, y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Ven, Espíritu Santo, llena la vida de cada uno de mis hermanos. Saca eso malo que hay en ellos, Señor, y en cada uno de nosotros. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, y nos paramos en la brecha, Señor, por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestra nación, Señor Jesús, y haz que resplandezca, Señor, usando nuestra vida, Señor, como luminares en el mundo. En el nombre de Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, que no nos embelezcamos más, Señor, y que no nos degrademos, y sobre todo que no nos olvidemos de ti, porque cuando llegamos a eso, somos capaces de hacer cualquier cosa. Mira a cada uno de estos tus hijos, Señor, que hoy se levanta, Señor, y te dice, aquí estoy yo. En cada uno de nosotros encuentras un hijo, Señor, que te dice, te amamos, te bendecimos y honramos el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Caminamos, Señor, con fe y paciencia, Señor, y este peregrinar, el día, la hora que tú nos llames, habrá valido la pena, Señor, porque habremos vivido la vida que tú quieres, habremos honrado ese llamado y ese ministerio que tú tienes para nosotros, y nos habremos convertido, Señor, en ese instrumento de uso honroso que siempre quisiste que fuéramos. Gracias, Jesús, por tu palabra, por tu mensaje, Señor, que es presente. Pues tú eres un Dios cercano y hoy puedo sentir. Hoy sé que estás aquí y que vuelves a hacer que mi corazón arda, que se llene cada día más de tu presencia y te busque y anhele cada día más. Bendiga a tu pueblo, Señor. Jehová te bendiga. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti. Jehová ponga en ti su paz y te lleve con bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.